Vale, mientras esperamos que llegue nuestro público, yo diría empezamos con esta charla. Es una mesa redonda que personalmente me hace muchísima ilusión y por dos razones. Uno, el tema mismo, ¿no? Llega a lo que es la literatura con la vuelta del mundo en 80 días. ¿Cuántos de nosotros se han metido un poco en los zapatos del señor Fogg y de todos sus viajes a la época? Ya había llamado la atención, ¿no? Por lo cuánto disruptivo era efectivamente este viaje, cuántos medios de transporte había utilizado, había hasta polémicas a la época, ¿no? ¿Cómo habrá podido hacer todo esto? En el 2023, claro, nos haríamos un poco unas preguntas diferentes y es la razón por la cual estamos sentados aquí hoy. Así que primera razón por la temática de la charla, que es de verdad muy interesante, y segunda, pero sin duda la más importante, por el foro que tenemos, es cuanto más variegado, diferente, y personalmente, repito, me hace mucha ilusión porque tenemos a representante del mundo de la tecnología, efectivamente de cuanto más conocimiento del consumidor y del mundo hotelero, lo que es la empresa país, en el caso de Japón, y además nos acercamos a lo que es el mundo del espacio, de la luna, de los planetas, lo que efectivamente todos los ponentes decíamos nos fascina mucho, lo más divertido y probablemente lejano, pero inspirador para nosotros, que es el mundo efectivamente de la astronomía. Este es un poco el objetivo de hoy, entender dónde estamos, entender a qué punto estamos en el mundo del travel, cuando hablamos de palabras esto como tecnología, metaverso, el espacio, alrededor de nosotros, que siempre es más grande pero más cercano, y luego David nos contará más. Y como hemos presentado antes, pero repito un poco nuestros ponentes, de verdad de grande prestigio. Aquí, cuidado, la que tiene Rafaela Carrá en su cuerpo, como veis, entre español y Spanglish soy yo, y a diferencia mía, Hajime, sí que Kishi, manager de la Oficina Nacional del Turismo Japonés, hay la trampa, vive aquí desde que era pequeño, así que él habla español mucho mejor que yo y nos podrá hablar esto de la empresa país Japón y todo lo que está a su alrededor. Luego tenemos Carlos Fernández, Managing Director de Quadrant Travel Technologies, Fermín Carmona, cofundador y CEO de Hotelverse, y David Caballo, CEO de Astrolanda. Y aquí ya el nombre os cuenta un poco de dónde vamos con una parte de nuestra charla. Como estamos, yo digo, hoy pasó un poco como al peluquero, ¿no? Tenemos el retraso que nos sigue, así que intentaremos ser cuanto más punteros, pero sin robaros demasiado tiempo, pero creo que de verdad lo que vamos a escuchar es muy interesante. Empezaría contigo, Carlos, si te parece. Y viajar, deja de decir, en el 2023, además, después de una pandemia, etcétera, es una palabra grandísima. O sea, hasta se dice a veces viajar con la mente, ¿no? Viajar en el espacio, etcétera. ¿Qué significa por una empresa que tiene también la tecnología como base, como pilar, efectivamente? ¿Qué significa para vosotros la palabra viajar en el 2023? Vale, buenas, gracias por la introducción. Yo creo que hay una cosa muy bonita del sector del turismo. Coincido con muchos compañeros en que cuando alguien que trabaja muchos años en el sector del turismo lo deja, acaba volviendo. Y es el journey, ¿no? Es el journey del cliente, el journey del viajero. Un viaje no empieza el día que se monta en el avión y acaba el día que entra por la puerta de su casa, sino que un viaje que es algo ilusionante, algo en lo que has estado ahorrando, algo que realmente es con lo que quieres gastar tu tiempo, algo tan valioso como tu tiempo. Empieza el día que empiezas a buscar la información en internet, empieza el día que empiezas a asesorarte, o te vas buscando tus propios servicios, tus propios vuelos, tus propios hoteles, o vas a una agencia de viajes para que un asesor te ayude a montar eso que es tan importante para ti. Ese tiempo de construcción es viaje, es experiencia de viajero, ¿no? Luego llega efectivamente el momento del viaje, que también es viaje.
Y llega otro momento súper importante que es el post-viaje, ¿no? O sea, Claro. el cómo gestionas esa satisfacción después, el cómo te gusta contarlo, el cómo te gusta publicarlo ahora en tus redes sociales, cómo te gusta que todo el mundo se entere de lo bien que te lo has pasado en un determinado destino o lo mal si la cosa ha ido Se ha dice ido que mal, hasta ¿no? vivimos la experiencia un poco a mitad, Claro. ¿no? Porque mitad de la experiencia la pasamos haciendo las fotografías. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Es un journey más largo que en otros sectores, pero es un journey que necesita 100% tecnología en toda su base. Porque es un journey que con todos los temas de transformación que nos hemos ido encontrando en los últimos 10 años, y como le llamo yo, es una frase un poquito fea, la colleja de transformación que nos dio el COVID, ha significado que una omnicanalidad que antes, pues bueno, íbamos incorporando poco a poco, llega una pandemia y las abuelas tienen Instagram. O sea, antes decías, no, yo hasta la generación de los millennials, no, ahora todo el mundo es omnicanal. O sea, todo el mundo quiere recibir un presupuesto por WhatsApp, quiere firmarlo a través de SMS, quiere estar conectado durante todo el viaje para poder estar todo el rato subiendo sus fotos y quiere tener foros y sitios donde pueda hacer su publicación hasta el final, ¿no? Entonces, esa necesidad de todas esas herramientas desde el end-to-end es lo que motiva que necesitemos todavía más tecnología. Y una tecnología que en otros sectores pueden dar por hecho que todo el mundo tiene y que en el caso del turismo pues queda mucho trabajo, ¿no? Ahí es donde nos encuadramos nosotros en Quadrant, y es en cómo generar toda esa tecnología, porque al final también existe otro momento disruptivo, ¿no? Y es ese momento disruptivo en el que todos tenemos acceso a toda la información. Claro. Cuando la gente no tenía acceso a toda la información, venía a una agencia de viajes y decía, dame lo que tengas. ¿A dónde quieres ir? A Cancún. ¿Qué tipo de viaje? Lo que usted tenga. 9 días, 7 días, pues vale. El hotel, pues vale. Ahora eso ya no pasa, ¿no? Ahora viene y dice, no, perdona, pero Cancún, pero vamos a partir un día en medio porque es que he leído que hay un sitio fenomenal a 500 kilómetros en coche, me vas a poner un coche de alquiler. Entonces, el paquete cerrado, lo que nosotros llamamos el circuito, el paquete cerrado, ha ido perdiendo cada vez más fuelle, pues porque somos usuarios inteligentes y queremos trabajar, componer, y queremos que nos compongan ese viaje. Y esa composición de viaje, aunque no lo parezca, tecnológicamente tampoco está resuelta en la agencia de viajes de calle, ¿no? Entonces, esa transformación de la agencia de viajes de calle hacia la omnicanalidad y hacia esa confección del viaje a lo que realmente quiere el viajero, yo creo que van a ser los dos puntos más disruptivos de tecnología y transformación en 2023. Mil gracias, Carlos. Además, luego iremos hablando un poco de la speed of technology, ¿no? Lo que está pasando entre el consumidor y lo que es speed of technology y speed of humans, porque también hay que pensar a este momento de alignment. Jaime, aquí una pregunta para ti. Hemos dicho el viajero, y el viajero, yo diría, de todo el mundo, siempre ha sido más que inspirado como destino a Japón. Japón ha sido siempre un destino de casi sueños, o sea, desde viajes de novios, ahora al mundo de los foodies, etc. Pero déjame hacer un matiz, añadiría que también es uno de los destinos que más se acerca al mundo futurista, ¿no? A la tecnología, lo asociamos. ¿Es de verdad así? ¿O lo que tenemos en nuestra mente, un poco en nuestro cliché, efectivamente es diferente? ¿Cuál es en este momento el estatus de la situación, de lo que es por un turista llegar a Japón? Perfecto. Bueno, buenos días, Federica. Muchas gracias por la presentación inicial que has realizado, y agradecer también a los panelistas que están hoy. La verdad es que me siento un poco abrumado, ¿no? delante de estos panelistas de nivel, ¿no? Entonces, intentaré ser conciso y breve. Ante tu pregunta, comentarte. Hay una cosa muy interesante que acaba de comentar Carlos, y es que hoy en día los viajeros ya vienen con los deberes hechos. O sea, nadie entra en una agencia de viajes preguntando, deme usted algo de lo que usted tenga y que usted crea que es conveniente. La gente que nosotros también atendemos viene, quiero ir a Japón, pero quiero ir a Japón a este lugar donde no va nadie y además está a más de 100 kilómetros de la ciudad más cercana, algo así más o menos, ¿no? Entonces es un viajero muy formado, muy informado, y todo eso tiene que ver efectivamente la tecnología, especialmente las tecnologías de la comunicación y de la información. Ese es el viajero que llega a Japón. Ahora bien, ¿cómo es el viajero japonés que intenta salir al exterior o quiere viajar por Japón? Hay una cosa muy curiosa en Japón, y es que está el cliché de Japón destino entre tradición y modernidad. Conviven lo más antiguo y lo más puntero y contemporáneo. Eso es verdad, efectivamente, y pongo una anécdota porque además, coincidiendo con esta pandemia, dichosa maldita pandemia, me lo han comentado muchos. En Japón, antes de la pandemia,
y durante la pandemia se llevaba mucho el fax, es decir, todo el mundo, aparte en fin, de enviar correos electrónicos, todo el mundo seguía utilizando papel, fax. Veis que he traído papel, soy el único que he traído papel. Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? Que la gente se ha dado cuenta de que así es muy difícil gestionar una pandemia o gestionar lo que pasó hace 10 años, un terremoto, un tsunami en el año 2011. Tienen que pasar cosas, tienen que pasar catástrofes para que una sociedad se ponga las pilas, o en el año actual, en el año 2023, cargue las baterías para intentar salir adelante. ¿Qué ha pasado con Japón? Tenemos una muy buena infraestructura, es decir, Japón, antes de la pandemia, 2 chicos norteamericanos, ¿qué hicieron? Batieron el Guinness de los récords porque pudieron viajar por todo Japón de norte a sur, enlazando trenes, y en 24 horas recorrieron en tren todo Japón. Mejor que el señor Fogg. Mejor que el señor Fogg. Si el señor Fogg tardó 80 días, estos 2 chicos norteamericanos entraron en el libro Guinness por recorrer un país en 24 horas de norte a sur, visitando todas las estaciones principales. Lo que quiero decir es que para visitar bien, Japón es un destino futurista en el sentido que tiene unas muy buenas infraestructuras, una muy buena red de comunicación, y seguramente saldrá en este debate, pero todo lo que son tecnologías de la información, realidad aumentada, realidad virtual, el gobierno de Japón está realizando una inversión muy grande. Para este próximo año fiscal son de los 300 millones de euros que tenemos para reconstruir la industria turística después de la pandemia, 121 millones de euros irán destinados precisamente a la transformación digital del sector turístico. ¿Eso qué quiere decir? Realidad aumentada, metaverso, en fin. Esto hará que los viajeros japoneses, en lugar de reservar vía fax, que es lo que hacían antes de la pandemia, intenten captar primero, hacer los deberes, una experiencia a través del metaverso, realidad aumentada, para conocer el destino tanto nacional como fuera de Japón que quieran visitar. Yo creo que si antes fue el tsunami, ahora la pandemia ha traído un cambio, es un momento disruptivo también para el viajero japonés, pero también para los viajeros que visitan un destino de largo recorrido como Japón, para que cambien un poco, cambien de tercio, ¿no? Utilizando un argot taurino, es muy español, para decir, hay que viajar de otra forma y pensar en los viajes del futuro. Yo creo que ese es el momento actual que vive Japón, el turista japonés, y en general el turista que viaja a Japón. Y Jaime, me enlazo a una cosa que dijiste. ¿Piensas que todavía, pero el turista, imaginamos esto, español, europeo, americano, que va a Japón, tiene esta visión de Japón futurista, esto más cercano al mundo de la tecnología que otros países? Siempre hemos visto Japón, ¿no? con esta imagen. Yo creo que sí. Lo curioso de Japón es, creo, que en Japón el público, el viajero, encuentra las dos cosas. Es decir, quien quiera modernidad, quien quiera, digamos, lo más puntero, la tecnología más avanzada, puede visitar, puede comprar, pero también puede sentir esa experiencia, ¿no? Puede visitar un parque, no solo un parque temático, sino un parque científico industrial, o pasar una temporada a visitar centros tecnológicos. Pero luego también, aparte, lo más curioso es que coexisten empresas que existen desde hace 10 siglos. Claro. Hay hoteles que llevan 400 años no utilizando el fax, pero sí gestionando reservas. Estos hoteles ahora están enganchados a la era digital, pero ese contraste es lo que pueden encontrar los viajeros, es decir, la parte más, digamos, exótica, tradicional. Seguimos nosotros creyendo en el animismo, es decir, el sintoísmo sigue siendo religión del Japón con el budismo, pero a su vez seguimos, en fin, está presente los videojuegos, la industria del entretenimiento, la tecnología. Yo creo que es una mezcla, un cóctel curioso, el destino Japón. Hablaremos de consumidor luego, sobre todo con Fermín y Carlos, y creo que ya destacamos cómo hay una tensión, ¿no?, que busca el viajero. Por un lado la experiencia, todo el mundo de la historia, y por el otro lado efectivamente ser sorprendido, y probablemente Japón es uno de los países más completos, ¿no?, en este sentido.
Y hablando de futuro, de tecnología, etcétera, aquí David te toca. Haznos soñar, no nos des miedo, porque también hay un poco la doble vergente de este tema. Si volvemos un poco a pensar el tema de nuestra charla, esta vuelta al mundo en 80 días, decíamos, el señor Fogg utilizó a la época cualquier tipología de medio de transporte, ahora sí que hablaríamos también de cohetes o de astronaves, etcétera, etcétera. Pero más allá de lo que es el cuento, lo que estamos diciendo es ciencia ficción, es realidad. Se trata de algo más conceptual, o sea, para nosotros que somos neófitas del tema, ¿a qué punto estamos efectivamente? Yo creo que es un punto absolutamente espectacular porque está iniciando todo. Es ahí la gran diferencia que había respecto de los años anteriores, la convergencia de diferentes tecnologías que nos permiten democratizar el acceso al espacio. Esa es la gran diferencia. Hay empresas que se encargan, o sea, de resolver esos problemas concretos de acceder, y estamos viendo como además ya hay iniciativas como las de Blue Origin o Richard Branson, que una de las vías de monetización que están usando precisamente es la turística. Hay muchos motivos por los que ir al espacio, los hay pues de desarrollo de tecnología, los hay geoestratégicos, los hay científicos, y uno de ellos es explorar lo inexplorado. Esa es una de las líneas que también se están explotando a día de hoy, y además con un gran nivel de inversión. Cuando hay mucha inversión, lo que significa es que hay una gran capacidad, una aceleración en todo el desarrollo de la industria. Hay que pensar que nosotros en Astroland celebramos nuestra primera misión oficial conmemorando el 50 aniversario de la llegada de los humanos a la Luna. De hecho, pensamos que era un sector que iba a avanzar mucho más rápido. No ha sido así hasta hace bien poco, pero sin embargo, precisamente por esta convergencia de tecnologías y esta voluntad de inversión y visión empresarial, hay muchos que sitúan las tecnologías espaciales como el Internet del futuro, pues esto está pues generando un caldo de cultivo en el que muchas empresas que se encajan dentro de la New Space hay pues mucho interés por el tema. Muchísimo interés, y lo hay a nivel de Estado, lo hay a nivel empresarial, lo hay a nivel científico y cultural. De hecho, ya se están planteando misiones íntegramente formadas por personas del mundo de la cultura. Y obviamente en el ADN humano va la exploración, el ir más allá de los límites conocidos, y hay otra gran ventaja, ¿no? Ahora otra gran propuesta, y es que ahora los viajeros se están preguntando ¿por qué viajar? ¿Qué aporto y qué me llevo a cambio? Y si hay algún entorno transformador de verdad en el que tú puedas aportar un grano de arena en convertir la especie humana en multiplanetaria y que de por medio tú cambies, pues sin lugar a dudas esa es la espacial. Nuestra propuesta es un paso previo, es un gran banco de pruebas que estamos desarrollando tecnologías y habilidades para establecer una colonia humana en Marte, que es el siguiente hito en cuanto a la exploración espacial. Es ambicioso pero alcanzable, y además en un horizonte temporal de más o menos unos 10 años vista. Obviamente hay que prepararse antes, hay que equivocarse en la Tierra, que está entre 55 y 400 millones de kilómetros más cerca que Marte, y todas estas tecnologías hay que testarlas en un entorno análogo, como es en este caso una gran cueva que tiene 1,5 kilómetros de largo y 60 metros de altura, y que hemos montado todas las infraestructuras necesarias para vivir de manera autónoma. Esto implica cómo va a funcionar, pues no solamente los recursos energéticos, de comida y de cualquier tema para sobrevivir, sino que además también estamos trabajando en la sugestión, cómo va a ser y funcionar la psique humana en este tipo de entornos. Y esto es otra de las grandes experiencias. Cuando hablamos de viajes con propósito, obviamente el nuestro es una propuesta muy clara de esto, que tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con el aprendizaje, y sobre todo que todo aquello que se aporta pues va con un fin común en términos de humanidad, que es ir más allá de la Tierra, ¿no? Con lo cual estos aprendizajes siempre tienen un doble sentido, tanto en tecnología como el I+D del cerebro, que es un poco las cosas donde nosotros más energía estamos poniendo, y esto es lo que realmente convierte nuestra experiencia en transformadora. Yo creo que esa es la gran propuesta, y sobre todo el inicio
de esta industria incipiente que sin lugar a dudas se va a democratizar en los próximos años. No se trata más solo de un sueño, es casi realidad. Luego hablaremos un poco más de misiones analógicas, no, perdóname. Análogas, sí. Análogas Sí. de vuestro proyecto y más en detalle de lo que el tema de los viajes con propósito, que creo que además es un tema transversal que nos toca a todos cuando hablamos de crecimiento sostenible, de propósitos, etcétera. Fermín, una pregunta desde tu punto de vista, Hotelverse, todo el mundo de las reservas, el booking, el journey hemos dicho es larguísimo, comienza efectivamente muchos antes del viaje, continúa en la fase de podríamos decir post-experience, no tanto post-venta en este caso, pero en este journey más complejo, efectivamente el consumidor, cómo está cambiando todo el momento de la reserva, que todavía podríamos decir en idioma de marketing es el moment of truth. Al final la conversión empieza en este momento. Vosotros sois innovadores en este sentido, cuéntanos un poco más. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a la mesa. Segundo, decir que me está encantando escuchar a los compañeros porque son perspectivas muy diferentes de hacia dónde está evolucionando el turismo. Ahora vamos a bajar un poco del espacio a la tierra, ¿vale? Nosotros estamos en los negocios, en el día a día. Cuando vamos ahí a reservar, el cobre con los hoteles, y un poco lo que estamos haciendo, intentando hacer es acelerar la digitalización o la evolución en cuanto a experiencia de cliente dentro de la industria de hospitality, de hotelería, ¿no? Y aquí no tiene mucho misterio, ¿no? Lo que hace que se produzcan esas aceleraciones son los cambios en el comportamiento del consumidor, la capacidad, velocidad de adopción de nuevas tecnologías por parte del consumidor y luego la capacidad, velocidad de adopción de esa tecnología por parte de lo que es la empresa privada o el negocio, ¿no? En este aspecto, la industria de hotelería pues está muy lejos de la adopción tecnológica por parte del consumidor, especialmente la aceleración que ha existido durante la pandemia, ¿no? Esto es debido pues a legacies tecnológicos que lastran a los hoteles en esa evolución, en el desarrollo de experiencia, ¿no? Desde Quadrant seguro que sois conscientes, ¿no? de qué es lo que estoy hablando. Es muy difícil conseguir que una industria que es muy dinámica en cuanto a flujos de turistas en el mundo, ¿no? Y que se reactiva, se desactiva, lo hemos visto muy rápidamente, ¿no? En cuanto a la operativa hotelera, que se mueva a una velocidad ágil en la parte más comercial o transaccional o de journey o experiencia de consumidor. Ahí hemos visto, siendo hoteleros, porque nosotros hemos sido hoteleros muchos años, que hay un gap inmenso entre lo que es un estándar de experiencia de compra del consumidor, como puede ser, vámonos, algo que es del día a día, ¿no? Y que hacemos de forma muy recurrente. Me quiero comprar unas zapatillas en Amazon, pues oye, hay total transparencia, capacidad de personalización, inmediatez, ¿no? Tienes un acceso de información hacia exactamente qué producto vas a comprar, y sin embargo en la industria de hostelería o de hotelería hospitality, tú vas a reservar unas vacaciones, te vas a gastar 2.000 euros, es la compra más cara que haces por internet en todo el año, y reservas prácticamente a ciegas. Y es una realidad. Hoy estás comprando un tipo de habitación, no sabes muy bien dónde ni cómo, no sabes qué te vas a encontrar, hay un gap, hay una incertidumbre muy grande, todo el mundo no sabe qué es lo que se va a encontrar, y es curioso, ¿no? que una industria tan potente como es la industria del hospitality no haya evolucionado en esa dirección en los últimos años. Ahí nosotros lo que hemos hecho pues es un poco venir a cambiar esa experiencia desde la tecnología, a través de nueva tecnología apificada, y entendiendo que no puede existir la disrupción en el stack tecnológico hotelero si obligas a los hoteleros a cambiar de tecnología, porque están secuestrados por su propia tecnología. Y es una realidad, no pueden porque están secuestrados, y los hoteles, para que los que no lo conozcáis, pues tienen un stack tecnológico muy complejo, es decir, no mandan a gente al espacio, pero ostras, gestionar un hotel bien hoy requiere de mucha tecnología. PMS para la gestión operativa del cliente, CRS para la gestión de reservas, Booking Engine para la venta, CRM para la comunicación con el consumidor, Revenue Management para la fijación de precios, gestión de reputación online, y está todo enmarañado, cogido con pinzas, y es muy difícil meter disrupción ahí en medio, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho en ese aspecto es trabajar con tecnología API, que consiga mejorar la experiencia del consumidor sin que los hoteles tengan que cambiar nada de su tecnología, porque si no es literalmente imposible conseguir que se produzcan cambios, ¿no? Y hemos llegado a extremos, pues oye, que un cliente pueda sobrevolar un hotel en un ordenador, en una tablet, no te hacen falta unas gafas, ¿no? De hecho, nuestro nombre, que es Metaverse,
viene un poco tirado a propósito con el hype que hubo con temas de metaverso hace menos de un año, ¿no? Pero la realidad es que no ha habido una adopción masiva por parte del consumidor, con lo cual no tiene sentido que los hoteles pues se lancen hacia un negocio que es totalmente desconocido, ¿no? Nosotros al final trabajamos sobre activos digitales de adopción masiva hoy, como son ordenadores, tablets, móviles, y sobre eso construimos experiencias que aportan una mejora de la experiencia del consumidor al cliente y una mejora de la rentabilidad del hotelero, ¿no? Y por poner un ejemplo, un caso de uso, pues tú puedes ahora llegar a un hotel, sobrevolarlo, lo puedes girar, puedes entrar a los bares, restaurantes, explorarlos, ver fotografías, vídeos, recorridos virtuales. Puedes buscar una habitación por atributos, quiero una habitación silenciosa con cama de matrimonio, que debe ser por la mañana y que tenga sala de estar. Veo dónde está exactamente en el edificio, entiendo si está lejos de algunas instalaciones o servicios que para mí son importantes, puedo entrar a la habitación, puedo verla por dentro, ver las vistas desde el balcón, saber a qué precio está esa habitación y reservarla en ese momento concreto, ¿no? Son disrupciones tecnológicas muy difíciles de conseguir en una industria tan grande como es el hospitality, pero de cara al consumidor, cuando te pones al consumidor y dices, oye, yo es que quiero esto, ¿por qué no existe de antes, ¿no? Y es encontrar ese equilibrio o intentar poner a la altura de adopción por parte del consumidor de tecnología a una industria tan gigante y tan lenta como es la industria del hospitality. Y en eso estamos centrados ahora, ¿no? Dentro de ese journey de consumidor, el conseguir aportar ese valor, eliminar incertidumbres, crear transparencia y profesionalización. Fermín, me uno a esto antes de pasar a Carlos, porque tengo que decir que como marketer me pareció muy interesante un tema que acabas de decir, que es un poco el miedo, la queja del consumidor, consciente o no, pero cuando se acerca efectivamente al momento de la reserva. Una curiosidad, ¿cuándo nació efectivamente la empresa? Todo esto me imagino que nació de investigación sobre el consumidor, análisis, sentiment, Sí. reviews, etcétera. Una curiosidad empresarial esto, ¿cómo nació? ¿Dónde detectaste porque no creo que todos los hoteles, justo porque están tan llenos de operaciones diarias, sean conscientes que luego hay esta barrera, que el consumidor igual no es tan feliz Sí. como pueda parecer. A ver, fue mucho más fácil de lo que te imaginas, ¿vale? Porque siendo hoteleros, o sea, yo he sido ejecutivo hotelero en una cadena como Iberostar muchos años, he pasado por todas las áreas de la compañía, operaciones, e-commerce, data, experiencia de cliente, desarrollo de producto, por todas las áreas de la compañía, y teniendo un conocimiento 360 de la industria, habiendo sido antes consultor de distribución hotelera, revenue management, e-commerce, tienes una visión muy amplia, ¿no? Pero es tan sencillo como esto. Si tú coges todos los comentarios de reservas y empiezas a mirarlos y todos los comentarios dicen, oye, quiero una planta alta, quiero las mejores vistas, me gustaría cama de matrimonio, o sea, es tan evidente lo que quería el consumidor, que no hizo falta hacer análisis de sentimiento de consumidor, ni focus groups, ni nada. Estaba ahí. Estaba ahí, pero es que además te sales de la industria de hospitality y te vas al retail y ya está solucionado, ¿sabes? Entonces no había mucho que comparar en ese aspecto, lo que había era que desarrollar algo que fuese implementable, y a partir de ahí lo desarrollamos dentro de una compañía hotelera puntera en el sector vacacional como es Iberostar, con todo lo bueno que tiene hacerlo dentro de una gran empresa, ¿no? Que es tener lo bueno de una startup y quitarte lo malo, ¿no? Es decir, sin un límite presupuestario, con todos los recursos que tengas y sin una espada de Damocles pidiéndote resultados o un fondo de inversión exigiéndote resultados. Lo lanzamos, sí que medimos experiencia de consumidor, ahí sí. Lanzamos encuestas, el 92%, que es, y el 8% que decía que no era porque había habido alguna incidencia. Había leído mal. No, había habido alguna incidencia con la plataforma porque estábamos en prueba de concepto. El 92% de los clientes dijeron que preferían reservar así. Entonces fue tan aplastante que realmente nos animamos, un tema que es de olfato, a lanzarlo al mercado, ¿no? Y bueno, la muestra está ahí, ¿no? O sea, varias rondas de financiación, cadenas internacionales subiéndose un poco a ese cambio, y hay un reto que es ahora el cambio de mentalidad operacional con los hoteles, que llegará, será más lento, pero llegará. Estupendo. Gracias, Fermín. Enganchándonos un poco a esto, Carlos, hemos hablado de reserva, pero hay el momento de la configuración del viaje también, que decíamos, es toda esta parte pre. ¿Cómo el Speed of Technology efectivamente y dentro de vuestra empresa misma impacta todo esto? ¿Y cómo puede engancharse o menos a la Speed of Humans, lo que decíamos?
Sí, o sea, yo creo que hay un tema muy importante que casi Fermín ha comentado también, ¿no? Y es muy importante, y es el turismo es un gran ecosistema. Y es un gran ecosistema donde hay muchos actores que viven en un momento en el que los márgenes del sector, y esto también es conocido por todo el mundo, no son tan rimbombantes como para que aquí sobre para todo el mundo, con lo cual hay que tener mucho cuidado con cómo encajas un momento de transformación con todos esos actores, ¿no? O sea, la velocidad con la que somos capaces de gestionar el cambio en los vendedores necesita tecnología para ese cambio, pero si no somos capaces de gestionar el cambio en los vendedores, tampoco lo vamos a conseguir. Y eso a lo mejor es unos deberes que deberíamos haber hecho durante los últimos 15 años. Y no los hicimos. O sea, mi opinión personal es que no los hicimos porque todos creímos que lo que había que hacer era focalizarnos en cómo íbamos a vender todo online. Se nos olvidó que había una parte del negocio que se iba a vender online, pero que había otra parte que necesitaba de esos asesores que dan mucho valor a la experiencia del viajero. Y entonces ahora nos encontramos en un momento en el que tenemos que acomodar la velocidad para poner la tecnología base, que es muy base y que es muy básico y que desde fuera de nuestro sector cualquier persona no entendería que no tuviéramos. Con el cambio en todas esas personas, no solo los vendedores, turoperadores, hoteleros, aerolíneas, con todos esos actores que tienen que gestionar su cambio con un momento disruptivo. Porque es que no nos olvidemos que la tecnología permite hacer una disrupción, ¿no? Permite hacer una disrupción que siempre ha sido esperada, como puede ser, por ejemplo, el acompañamiento del viajero. O sea, todos los viajeros, y es otro de los grandes unicornios que seguimos persiguiendo en la industria, todos los viajeros quieren ser acompañados, quieren que durante todo su viaje, en todo momento, puedan preguntar, puedan recibir ofertas, puedan recibir contexto de dónde están. Porque como estamos acostumbrados a la inmediatez y a llevar todo en un cacharrito en la mano, pues ¿por qué no lo vamos a hacer en nuestro viaje? Claro. Y no somos la generación de Amazon, lo queremos ahora, ya, y claro, perfecto. Entonces, esa experiencia de acompañamiento nuestro viajero no la tiene porque no somos capaces de hacer ese cambio en las personas apoyadas en la tecnología como para hacerlo más rápido. Y ya sin hablar, ¿no?, de otro de los grandes mitos no esperados, que es la flexibilidad en destino, ¿no? O sea, la flexibilidad en destino de poder permitir que no sea nada complicado, que una persona se quede una noche más, pase otra menos, devuelva el coche, no lo coja, que realmente volvemos a lo mismo. Ya no solo el viajero no solo demanda inmediatez, sino que quiere, oye, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Si resulta que ahora mismo cuando estoy en retail pido un libro y cuando ya no me da cuenta ni que lo he pedido y al día siguiente lo tengo a las 10 de la mañana en mi casa, pero es que a las 10 de la mañana en mi casa lo abro, anda, que no era esto, lo devuelvo y me llega otro a las 12 de la mañana a mi casa. Entonces, toda esa flexibilidad tampoco la tenemos acondicionada. Todo eso, y es por poner siempre las mismas palabras que salen siempre, todo eso viene de una transformación digital brutal que estamos pendientes de acometer y que se tiene que acometer ya, basada en el dato, basada en la predicción, en la inteligencia artificial y basada en todo ese mecanismo de comunicación que tenemos a nuestras manos, como el 5G, con todos nuestros viajeros en todo momento. Y esos deberes, tú fíjate, si no hemos hecho los deberes básicos, imagínate a qué distancia estamos de esa siguiente... Tenemos que poner cuidado, no comenzar del techo sin tener las bases. Estamos en cierre, me encantaría continuar horas esta charla porque creo que es de verdad súper interesante, así que lanzo una pregunta para todos, para cada uno, y pido sí a David una pequeña pincelada sobre un tema porque de verdad me interesa mucho. La pregunta es, si tuvierais la carta a los Reyes Magos, un poco el deseo, hecho el estado actual del sector del travel, ¿cuál es vuestro deseo para el futuro? ¿Es en tecnología o en negocio, etcétera? Y en el caso de David, porfi, si nos cuentas algo más, me imagino que es parte de tus deseos, toda la evolución del proyecto de emisiones análogas. Sí, no, la pregunta para todos, así que seguimos y cerramos. Muy breve, pero para nosotros está siendo un gran viaje. O sea, realmente desde que hemos empezado, hace 4 años, el crecimiento, en el mejor de los casos, no pensábamos que iba a ser tan rápido y sobre todo tan interesante. La propuesta, al ser tan singular, pues ha sido un faro para atraer talento y proyectos. Nosotros hacemos como eje integrador y estamos tocando tecnologías y, bueno, porque en el mejor de los casos no soñábamos con ello. Esta inicial, nuestra visión realmente es generar hábitats funcionales en entornos extremos como es Marte, y esta experiencia está siendo muy positiva. Sin lugar a dudas hay que pasar antes por estos pasos, pero sobre todo hasta nosotros mismos nos estamos creyendo que realmente lo que inicialmente era un sueño, pues cada vez está
mucho más cerca de convertirse en una realidad, y sobre todo que se están sumando un montón de proyectos, de personas y de intereses, pues que realmente creemos que nos está haciendo este camino mucho más sencillo, más rápido de lo que teníamos pensado y sobre todo mucho más tangible. La idea es que no solamente puedan disfrutar de ello los expertos del espacio y gente muy del sector, que eso es por supuesto, sino también abrir ese ese abanico a equipos de alto rendimiento, a directivos y a turistas y aventureros que quieran disfrutar de una sensación que es totalmente única y que transformadora, ¿no? Como lo que estábamos comentando antes. La verdad que esto genera además nosotros tenemos un concepto que llamamos Astrolander, que son nuestros astronautas análogos, y esto solamente tiene un inicio, no tiene un final. O sea, realmente estamos generando una gran familia y esto, pues, una vez más nos incentiva mucho a seguir en esta gran propuesta, la verdad. Mil gracias, David. Jaime, pensando a la empresa país, tu deseo por Japón. Sí, nosotros desde Japón lo que queremos es que el turismo del futuro, aparte de todo lo que hemos escuchado hoy, sea un turismo sostenible e inclusivo, ¿no? Y siento que sea un poco el cliché del que se habla habitualmente en la industria, pero realmente es así. Es decir, nuestro gobierno quiere poner énfasis en que, y siempre ha sido así en el caso de Japón, y en el caso de hemos tenido que reconstruir un país en muchas ocasiones. Entonces, y que para contribuir a eso, es decir, la tecnología está para eso, está para solucionar problemas y para que la sociedad avance. De tal manera que, por ejemplo, en el tema del turismo inclusivo, aplicaciones como la robótica permiten no solo al viajero tener la experiencia de destino, pero aquellas personas que tienen dificultades dentro de la sociedad poder engancharse a una industria y en el que poder participar ellos, ¿no? Por ejemplo, la robótica en Japón no es solo un aparato que se mueve solo, no es un autómata solo. Detrás de ese robot hay una persona que por ciertas dificultades controla de forma, digamos, telemática a ese robot para que atienda al viajero, ¿no? Es una industria, tiene que ser una industria, pues, de carácter sostenible, inclusivo, y que sea capaz de solucionar los problemas del día a día y ofrecer sobre todo lo que comentaban nuestros panelistas, ¿no? Una experiencia, ¿no? La experiencia del viaje, tanto en el momento de la reserva como en el momento de la preparación, y quien no pueda realizarlo, pues tener un poco una visión de lo que vaya a visitar, bien sea el metaverso, bien sea realidad aumentada, no sé, tecnología de la información y la comunicación, no sé, Internet de las cosas, por ejemplo, todo esto, la Agencia Digital de Japón, que una de las grandes creaciones de Japón después de esta pandemia, que se creó en el año 2020, en diciembre, está permitiendo presentar casos reales de cómo esta tecnología digital, la transformación de la digitalización de la industria turística, está resolviendo los problemas que tiene la industria y la reconstrucción de la industria turística en general. Mil gracias, Jaime. Muchas gracias. Y una última pincelada de negocios de Carlos y Fermín, vuestro deseo. Bueno, me imagino siempre más clientes. Rápido, no, a mí, o sea, yo hablo a nivel de industria, más clientes no hace falta, ¿no? Pero significa más conciencia, sin duda. Un deseo desde nuestra perspectiva como tecnológica sería que se eliminasen de un plumazo el legacy tecnológico que arrastra una industria tan importante, que es un motor de la economía como la industria turística, y que permitiese llevar la experiencia de consumidor de todo el journey de compra al nivel que se merece, porque es una industria con un nivel de profesionalidad y de conocimiento del cliente y de cuidado del cliente espectacular, y la tecnología no le está dejando avanzar, y eso, bueno, es algo contra lo que estamos luchando nosotros desde nuestra actividad particular individual, pero sería un deseo, ¿no? Que desapareciese todo ese lastre de alguna manera y que nos fuésemos a estándares como tiene la industria aeronáutica. Las aerolíneas no tienen el problema de legacy tecnológico porque hay dos grandes empresas que dominan el mercado, que son Amadeus y Sabre, que hacen que cualquier evolución en la hotelería no. Y eso sería mi deseo, ¿no? En ese aspecto. Mil gracias, Fermín. Pues mi deseo va cerquita. Yo creo que el deseo sería que fuésemos capaces de construir el proceso digital
de la industria del turismo. Yo creo que uno de los grandes problemas es que tenemos un gran legacy tecnológico y tenemos un gran legacy de procedimiento. Estamos intentando parchear digitalmente procesos de trabajo que tienen 50, 100 años. Entonces, mi deseo sería realmente, y ya que como son deseos, podemos pedir lo que queramos, ¿no? Eso es. Sería que le diéramos una vuelta a todo esto, que rehiciéramos todos esos procesos y fuésemos capaces de ponerle la tecnología digital para la ser base. eficientes en todos esos procesos. Cambiaría drásticamente todo el sector, pero si además somos capaces de hacer esos procesos desde un punto de vista de transformación digital, poniendo al cliente en el centro, Claro. que es lo que se nos sigue olvidando, no poniendo los departamentos de compras en el centro, no poniendo los departamentos de finanzas, no, sino al cliente, que realmente es el que tiene que ser el centro de esa transformación. Yo creo que ese deseo estaría más que cumplido. Una transformación empresarial, no solo digital. A veces no inflacionamos la palabra de transformación digital y hay muchas más. A ver, agradezco a este foro estupendo, la verdad. Yo creo que ha sido una charla súper interesante. Como decía, podría durar mucho más, pero el tiempo es lo que es. Así que, por mi lado, mil gracias de verdad por haber participado y espero por el público que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.